Las noticias del momento, la información más destacada de las últimas horas, como siempre en este horario en TN Todo Noticias. Definitivamente hay que seguir hablando de la caravana de hondureños que tiene como objetivo llegar a suelo norteamericano. Se trata de hondureños que abandonaron su país, según ellos, debido a los altos índices de violencia y, por supuesto, la extrema pobreza que se vive en el vecino país. Su objetivo: cruzar Guatemala literalmente caminando, llegar hasta México. En ese país, usted lo ha seguido de cerca acá en TN Todo Noticias, no se ha permitido el ingreso de los hondureños. Algunos lo hicieron por puntos ciegos, sin embargo, las autoridades mexicanas ordenaron el traslado, la deportación prácticamente de estas personas. Otros sí lograron pasar por otros puntos y están recorriendo México. De hecho, tenemos conocimiento de que muchos mexicanos están colaborando con estos hondureños también. El número se redujo, evidentemente. Otros más prefirieron esperar desde el pasado jueves en el puente internacional Rodolfo Robles. Y justamente me voy a referir a ese grupo de hondureños. Aproximadamente 400 personas, repito, permanecieron desde el pasado jueves en el puente internacional Rodolfo Robles a la espera de que las autoridades mexicanas les permitieran el ingreso. Y eso fue lo que ocurrió justamente en las últimas horas. Anoche Germán Cabrera estaba en el lugar de los hechos y logró captar el momento en que las autoridades mexicanas les indicaban a estas personas que seguía existiendo la posibilidad de que ingresaran a suelo mexicano, tal y como se los habían indicado desde el pasado jueves, pero debían hacerlo de manera ordenada. No es una garantía de que ellos van a llegar a Estados Unidos. Lo único que les promete el gobierno de México es permitirles el ingreso a su país, albergarlos, y van a permanecer en ese sitio durante un promedio de 2 o quizás hasta 3 meses. El objetivo es ver las posibilidades de otorgarles una visa mexicana de trabajo. Justamente son las imágenes que le comentaba. Ahí está el momento en que las autoridades mexicanas abrieron el paso fronterizo. Todos estos hondureños permanecieron, fueron pacientes desde el pasado jueves internacional Rodolfo Robles, y anoche ya se permitió su ingreso entonces a suelo mexicano. Insisto, repito, esto no es garantía de que estas personas vayan a lograr llegar a Estados Unidos. Lo único que les está ofreciendo el gobierno de México es una visa de trabajo, la oportunidad de que, si califican, por supuesto, en poco tiempo también podrían unirse con sus familias. Es decir, las personas que dejaron esposa e hijos, por ejemplo, en suelo hondureño, si aplican para esta visa de trabajo, continúan el proceso que tiene establecido el gobierno de México. En 2 o 3 meses podrían tener la posibilidad de que sus familiares pudieran acompañarlos en México también. Esto no quiere decir que van a llegar a Estados Unidos. Sin embargo, pues evidentemente existe una posibilidad, reducido, minúsculo el número realmente de hondureños que lograron obtener o ingresar a suelo mexicano de esta manera, porque hablamos de más de 5,000 personas. El resto, muchos de ellos regresaron a suelo hondureño, otros están todavía en Guatemala. Otros, como le había indicado, ingresaron por puntos ciegos a México y están caminando hacia Estados Unidos. Están recibiendo ayuda de muchas personas, de muchas instituciones que les ofrecen albergue, que les ofrecen comida, zapatos, ropa, etcétera. Todo lo necesario para poder continuar el camino hacia Estados Unidos con el objetivo de vivir el sueño americano. Esta noticia en particular ha hecho mucho eco a nivel internacional. Y sobre todo hay que recordar que pese a que muchos de ellos continúan el camino hacia Estados Unidos, hay que recordar que el gobierno de Estados Unidos, el presidente de ese país, específicamente Donald Trump, continúa firme en su postura de que no va a permitir el ingreso de los hondureños a suelo estadounidense. De hecho, ha indicado que va a reforzar su frontera con México con el mismo ejército de Estados Unidos. Literalmente ha dicho: los vamos a arrestar, los vamos a detener y a deportar. Lo que quiere decir que no va a ser una deportación inmediata. Desde el momento en que él indica que los van a arrestar y a detener, quiere decir que van a permanecer durante algún tiempo encarcelados prácticamente en suelo estadounidense antes de que se proceda a su deportación a Honduras. Así las cosas con este panorama
este tema que hemos seguido de cerca acá en la televisión guatemalteca. Y la situación sigue bastante complicada porque pese a que muchos fueron retornados ya a su país de origen, muchos son los hondureños que continúan cruzando la frontera con Guatemala con el objetivo de llegar a suelo estadounidense. De hecho, anoche llegó otro grupo a Esquipulas, donde pasaron la noche después de momentos tensos con una valla de la Policía Nacional Civil. Juan Lemus es el periodista que le da cobertura a lo que ocurre en Chiquimula y tiene detalles desde aquella región. ¿Cuál es la situación a esta hora? Lo escuchamos. Gracias, muy buenas tardes. Sí, queremos informarles que el grupo de aproximadamente 2.000 migrantes hondureños que en horas de la noche llegaron a la cabecera departamental de Chiquimula luego de varios minutos tensos que tuvieron con la Policía Nacional Civil en el kilómetro 171, fueron albergados en 3 lugares en la cabecera departamental de Chiquimula. Luego han salido rumbo a la capital de nuestro país. Se ha informado que van llegando a lo que es el departamento de Zacapa, pero este día, en horas de la mañana, se informó sobre otro grupo de aproximadamente 170 personas que han partido del municipio de Esquipulas hacia la cabecera departamental de Chiquimula. Según las autoridades han indicado que este grupo de personas ingresó en horas de la tarde y noche del día de ayer a la frontera Aguacaliente y se quedaron a dormir en el municipio de Esquipulas, por lo que hasta el momento, según el monitoreo que se tiene, es que ellos vienen por el kilómetro 208, llegando al municipio de Quesaltepeque. Este grupo de personas está siendo monitoreado por las autoridades para que puedan llegar hacia lo que es la Perla de Oriente Chiquimula. Hablamos entonces de más de 2.000 personas. Definitivamente está complicada la situación en ese lugar. Agradecemos a nuestro corresponsal en Chiquimula. La situación es complicada porque le decía y escuchábamos también la versión de nuestro corresponsal Juan Lemus, indicando que incluso hubo momentos de tensión porque la Policía Nacional Civil formó una valla para impedir el paso de los inmigrantes hondureños. Sin embargo, apenas se daban abasto los agentes de la Policía Nacional Civil, superados por mucho en número, no tuvieron más opción que permitir el ingreso de los inmigrantes hondureños, que ya lo escuchó usted. Anoche durmieron entonces en la cabecera de Esquipulas. Hoy partieron con el objetivo de llegar de nuevo a la capital guatemalteca y de aquí a la frontera de San Marcos, a la frontera de Guatemala con México, evidentemente con el mismo objetivo. Habrá que esperar cuál va a ser el resultado de la reacción de las autoridades mexicanas al ver a este grupo de nuevo de más de 2.000 personas. Hay que recordar que desde el pasado jueves las autoridades de México les indicaron que sí se les iba a permitir el ingreso, pero de una manera ordenada. Lamentablemente en esa oportunidad no se alcanzó algún acuerdo e incluso la Policía de México debió utilizar gas lacrimógeno con el objetivo de reducir a los inmigrantes hondureños. Continuamos con esta cobertura especial desde la frontera de México con Guatemala. El periodista Germán Cabrera, alias El Metido, le ha dado cobertura con todas estas personas de manera cercana, muy de cerca, siguiendo siempre lo que está ocurriendo en la frontera. Germán, bienvenido a TN Todo Noticias. La situación a esta hora, ¿dónde se encuentra usted y qué cantidad de inmigrantes hay en ese lugar? Lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me encuentro exactamente enfrente del portón principal, ya para entrar a México. Puedo observar el primer portón totalmente soldado, unas cadenas bastante gruesas y como a 1 metro otra valla bastante alta, incluso está soldada, amarrada con alambres gruesos, y como a unos 20 metros otra valla de unos 10 metros, 3 metros de alto, por 3 metros de alto. Aquí le dicen malla antibala, pero la pusieron en precaución, ya que indican las fuerzas federales que les han avisado que viene un grupo de solo hombres y que son bastante violentos. Aparentemente parece que vieron donde ingresaron en un
cabezal a la fuerza del otro lado de Honduras con Guatemala. Y es por eso que acá hay un contingente bastante fuerte esperando ese grupo, porque para ellos lo tienen como violento. En lo que es la entrada hay aproximadamente unas 50 personas, todas de nacionalidad hondureña, esperando de que les den ingreso, ya que pues se dieron cuenta de que anoche, tipo 8 de la noche, ingresaron unas 300 personas con el consulado de acá de México y el jefe de inmigración, donde les ofrecieron ingreso, hospedaje al otro lado y que les van a dar una visa por un año y que la pueden ir reemplazando cada año. Y con eso pueden ellos trabajar como algo así como una residencia. Eso es lo que puedo informar. Ahora, en el parque hay otras 50 personas jóvenes. Ellos indican de que están esperando ese grupo que viene por Zacapa para ingresar en lo que es del lado de abajo por las balsas. Ellos dicen que no van a esperar los 45 días de proceso en lo que te investigan para que te den un asilo por acá, sino que ellos se van a entrar por el lado bajo del puente. Eso es muy importante, definitivamente, porque son muchas las personas que lograron hacerlo de esa manera y de hecho ya están caminando en suelo mexicano. Germán, ¿dónde están durmiendo todas estas personas? Ya no hay personas en el puente en este momento y las que están esperando que usted menciona que llegue el otro grupo que está en este momento en Zacapa, ¿dónde están durmiendo? ¿Las personas recibieron algún albergue o están durmiendo en la calle? Hay un grupito en la municipalidad de acá de Tecumán y hay otro grupo en la parte del parque, en el parque enfrente de la municipalidad. El otro grupito está, digamos, a la par del puente, enfrente de la entrada principal ya del lado México, esperando el momento de que les abran, pero lo veo imposible que hoy abran la puerta porque están ellos ahorita temerosos con estas personas que pues ellos tienen información de que vienen muy violentas. Entonces definitivamente van a esperar ese grupo, porque incluso también han estado preguntando varias veces por dónde es que vienen. Entonces acá les estamos diciendo de por dónde más o menos viene ese grupo, porque ellos ya están preparados para lo que pasa. Excelente cobertura. Germán Cabrera, el metido desde la frontera de Guatemala con México, a la expectativa, dándole la cobertura de cerca a lo que está ocurriendo con esta caravana de los sueños. Lamentablemente para muchos se convirtió en una pesadilla fronteriza, pero nosotros por supuesto continuamos con la cobertura completa de lo que acontece con estas personas hondureñas que tienen como objetivo vivir el sueño americano. Muy complicado el camino, pero lo siguen intentando, siguen rompiendo las fronteras con el objetivo de llegar primero a México y posteriormente a la frontera con Estados Unidos. De cualquier manera, a usted, amigo televidente, lo mantenemos al tanto de lo que ocurre con este y otros temas a nivel nacional e internacional. Atención, vamos